Buenos días a todos. Bueno, quiero hacer un breve inciso y decir que la labor de preparar un sermón no es algo sencillo. No es algo que uno se sienta, hace en un día y escribe, dice todo lo que piensa y ya está, sino que lidia con sus propias circunstancias espirituales, lidia con la palabra de Dios y con lo que le está diciendo, y lidia con la necesidad que la palabra de Dios él ve en el contexto de la propia iglesia. Yo esta semana no es como... Ha sido difícil preparar el sermón, no por algo, porque ha sido difícil la cuestión de sentarme a escribir, ha sido más una cuestión de búsqueda de tiempo, porque la verdad que he estado preparando también las escuelas dominicales. Es difícil cuando se te ocupa todo eso, pero quiero decir una cosa. Creo que después de escuchar lo que Ami decía, más teniendo en cuenta las 3 predicaciones anteriores, que quiero hacer una conexión, quizá un poco injustificada porque no tenían a lo mejor una relación directa, pero lo que quiero decir es que Dios nos ha traído en esta mañana para escuchar su palabra. Hace unas semanas vino un pastor invitado de Miami que nos hacía recordar que fuimos creados para buenas obras. Luego Fred predicó sobre el libro de Eclesiastés, exponiendo un poco lo que el autor de Eclesiastés proyectaba sobre la vida y lo absurdo y el sinsentido de la vida, pero concluyendo como el libro concluye, que hay un Dios que juzgará todas las obras del ser humano. Y por último, Carlos, la semana pasada, compartió sobre cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. He titulado el sermón de hoy Un llamado, una vocación santa, y se encuentra en 2 de Timoteo 1, del 8 al 9, si me queréis acompañar. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que estoy preso por Él. Al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio con la fuerza que viene de Dios, quien nos ha librado y nos llamó a una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su propósito y por la gracia que nos es dada en Cristo Jesús desde la eternidad de los tiempos. Voy a orar una vez más, porque nunca se ora de más. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, por tu bendita palabra, que muchas veces nos reubica y reubica nuestro corazón y nos hace recordar para qué hemos sido llamados y tu plan con nuestra vida. Ayúdanos a que sea el fundamento firme de nuestra vida y de todo lo que hacemos. Señor, gracias por tu sacrificio y lo mucho que pagaste por nosotros y por el mundo. En el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no sé vosotros, pero en algún momento, en el pasado, los cristianos lidiábamos mucho con una pregunta, o la juventud lidiaba mucho con una pregunta. Ya no sé si es tan común hablar de esta forma, pero se preguntaba: ¿cuál es mi llamado? ¿A qué estoy llamado? Quizá la pregunta se plantea de otra forma, es: ¿qué es lo que quiere Dios de mí?
no es una pregunta tampoco que solo nos hacemos a nosotros mismos, sino que otras personas nos la hacen a nosotros. ¿A qué has sido llamado? Esto todo dentro de la iglesia. Y esta pregunta a mí me ha perseguido, o me persiguió, mejor dicho, desde los 16 años. Yo sabía que después de terminar el instituto quería estudiar filosofía y optar quizá por las únicas salidas que las letras y las humanidades tienen, que es la academia, ser profesor. Pero en uno de los muchos campamentos que Dwight y Mara hacían, sentí que debía entrar al seminario a estudiar teología. Y todavía, bueno, no sé por qué. Y esta pregunta es algo que después de que terminamos una etapa, como yo a punto de terminar el seminario, sigue viniendo a la mente. Bueno, y me la siguen haciendo. Una vez terminado el seminario, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? ¿A qué estás llamado? Y a lo mejor tú te planteas lo mismo en tu vida. Bueno, me he mudado a España, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? He cambiado de trabajo, estoy recién casado, ¿qué es lo que quiere Dios de mí ahora? ¿A qué estoy llamado? Quizá plantear esta pregunta puede que te agobie, porque a lo mejor te estás haciendo ahora mismo esa pregunta. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Y en el pasado, yo al menos, viendo cómo esta gente lidiaba con la pregunta, veía que muchos daban respuestas a estas preguntas. Y muchos decían haber sido llamados a tocar la guitarra, tener un llamado especial con la música, o escribir cosas cristianas, no se me ocurre, pero era un sinfín de respuestas a qué has sido llamado. He escuchado cosas como decir, mi llamado es tocar en la alabanza, hacer manualidades, arte cristiano, escribir poemas. Y en cierto sentido, sin querer menospreciar todas estas cosas, para mi opinión, esta forma de hablar de la fe cristiana trata de dar sentido a una vida con propósito, con actividades que no tienen un valor en sí mismo. Me voy a explicar. La vida cristiana, hermanos, está cargada de propósito, pero pensar de esta forma en la que necesito dar propósito a mi fe por medio de este llamado tan específico como tocar la guitarra o cantar o hacer todas estas cosas que no tienen un valor de sí mismo, tergiversa y olvida la misión de Dios. E incluso hace de una fe o de la fe cristiana una simple experiencia y forma de vida individual. Mientras que yo cumpla este llamado, está bien. Hermanos, Pablo dice en el versículo 9, si no me equivoco, de 2 de Timoteo 1, 8 y 9, dice, nos ha librado y nos llamó a una vocación santa. Hermanos, ¿de qué nos ha librado Dios? De una vida carente de significado. Porque donde abunda el pecado, abunda el dolor, la desesperación y el sinsentido. Hay una sed que el hombre trata de saciar, como ilustró Fred en su sermón. Esta sed, y aquí un poeta nicaragüense, Ernesto Cardenal, lo ilustraba así. Esta sed que hay en todos los seres humanos es el amor a Dios. Por este amor se cometen todos los crímenes, dice Ernesto. Por este amor se pelean todas las guerras y se aman y se odian a los seres humanos. Por este amor se escalan montañas y se descienden a los abismos del océano. Por este amor se domina, se conspira, se edifica, se canta, se escribe, se llora, se ama. Dice Ernesto, todo acto humano, incluso el pecado, es una búsqueda de Dios en el fondo. Simplemente que estamos buscándolo donde Él no está. Porque lo que se busca en orgías, fiestas, viajes, cines o bares no es más que a Dios. Que no lo vamos a encontrar si no es adentro de nosotros mismos. Cristo nos ha librado de la triste realidad de tener
que vivir una vida vacía sin propósito. Porque donde abunda el pecado, abunda el vacío. Y el ser humano trata de saciar su sed por medio de estas cosas. Pero nunca será saciado, como se ilustra en el libro de Eclesiastés. Cristo nos ha librado del pecado y de la condición de la muerte. Y dice también, nos llamó. Es interesante e ilustrativo que Pablo está escribiendo una carta muy personal a Timoteo. Dice, es una carta como si yo se la escribiera a Marcos o a Ami o a Claudio. Pero con respecto a la obra de Cristo, no es una obra que solo ha hecho con ciertas personas. Dice, nos ha librado, nos llamó. En lo que respecta al Evangelio, Pablo nos incluye a todos, porque la realidad de la salvación es algo que se experimenta en comunidad. Nos ha librado y nos llamó ¿a qué? ¿Qué es lo que dice Pablo? A una vocación santa. Pero antes de llegar aquí, en el primer versículo, en el 8, mejor dicho, Pablo dice, no te avergüences. ¿Por qué Pablo le dice esto? Bueno, Pablo estaba a punto de morir. Era quizá lo más probable era su última carta. La última carta que Pablo escribió fue 2 de Timoteo. Era algo inevitable, Pablo lo sabía. Estaba esperando a ser ejecutado. Y esto puede generar muchas emociones en Timoteo. Algo así como cuando Cristo anunció su muerte. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene el cristianismo si en definitiva es esto? Pues pueden generar incertidumbre, tristeza, miedo, vergüenza. Emociones que nos hacen llegar a conclusiones de no tiene sentido. El versículo 4 del primer capítulo habla de las lágrimas de Timoteo ante esta situación, porque Pablo va a morir. Pero él le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Aunque el tono de esta carta es de tristeza y casi prácticamente despedida, impacta mucho leer esta carta, su última carta, a la luz de lo que Pablo había escrito antes. En el capítulo 1 de Romanos, versículos 4, 15 y 16, Pablo hace 3 afirmaciones con respecto al Evangelio. Dice el versículo 14, estoy en deuda. El 15 dice, mi gran anhelo. Y el 16 dice, no me avergüenzo. Dice, estas 3 afirmaciones se destacan porque están lejos de la actitud de muchas personas en la iglesia de nuestros días. Actualmente la gente tiende a considerar la evangelización como una opción y a considerar, en caso de que se dediquen a ella, que le están haciendo un favor a Dios. Pablo, cuando dice estoy en deuda, la estaba considerando una obligación. La actitud de las iglesias es de renuncia o desgano. La de Pablo, cuando decía mi gran anhelo, era de deseo y entusiasmo profundo. Y hoy muchos tendríamos que confesar, si somos honestos, que en realidad nos avergüenza el Evangelio. Pero Pablo declaró que a él no. Lo hizo en Romanos y lo hizo en su última carta. Pero vuelvo a preguntar, ¿por qué le dice esto a Timoteo? Porque Pablo le hizo entender a Timoteo que su vocación santa, o mejor dicho, que la vocación santa no tiene tanto que ver con su labor como obispo, sino con traer el reino de Dios aquí en la tierra. Porque alguien que no sale afuera y no da testimonio de nuestro Señor, nunca correrá el riesgo de sentirse avergonzado. Porque la realidad que el Evangelio nos exige, ya no que nos pide, nos exige es una vida de sacrificio.
una vida que está llamada a morir. ¿Acaso esto tiene sentido? ¿Predicar esto? ¿Como Pablo lo hizo? Pues a priori no. Pero al final, quizá hay esperanza, ¿no? Jesús decía en el Evangelio de Mateo, no me acuerdo qué capítulo, pero aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué trata ser cristiano? ¿Y qué hacen estos ciudadanos renacidos del reino con su nueva vida bajo el Salvador? Pablo enfatiza la redención con un propósito, la acción, específicamente con el cumplimiento de vocación santa. Siempre que Pablo habla de llamado, se refiere a cómo los creyentes son reclutados para el servicio divino con el fin de cumplir los propósitos del reino de Dios. Y el reino de Dios no ha venido a quedarse en la iglesia. No quiere manifestarse únicamente aquí los domingos. Quiere manifestarse en Picaña. Quiere manifestarse en Bolivia, en Ucrania, en Palestina, en África. Quiere florecer a través de su pueblo en todo momento para salvación del mundo. Dios quiere hacer su voluntad en la tierra como en el cielo. Observa cómo acaba la epístola en el capítulo 4, versículo 1. Dice: en presencia de Dios y de Cristo que ha de venir en su reino, que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Seguimos en el versículo 2. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. Predica la palabra. ¿Qué significa predicar la palabra? Pues no significa otra cosa que predicar la palabra. No hay un misterio detrás de esto. Y Pablo dice que es un encargo solemne. No es como que nos está pidiendo limpiar los baños más sucios del mundo. Es el encargo más solemne que Dios pudo haber confiado al hombre. Y dice, sea o no sea oportuno. ¿Cuántas veces hemos esperado el momento oportuno y nunca ha llegado? Con un familiar, un amigo, compañeros de trabajo. Sabéis, en el último año he visto a varias personas luchar con la idea de compartir el evangelio en el trabajo. Incluso una persona llegó a abandonar la fe porque solo sabía ser cristiano en el entorno cristiano. Y otra persona me preguntaba, ¿cómo es posible que seas amigo de estas personas? La realidad, hermanos, es que no estamos interesados en las personas. No nos interesan. Y si esto ocurre, podremos decir ¿acaso podremos decir que estamos interesados en el llamado de Dios como pueblo santo? Hermanos, la mayoría de versiones, cuando empiezan 2 de Timoteo 1, las primeras instrucciones que Pablo da, el titulito es a fidelidad. Le dice, sé fiel. La iglesia muestra su fidelidad
a la palabra de Dios cuando brilla como un agente de justicia, paz y reconciliación en la sociedad. Hemos pecado tanto en desviar nuestra mirada sobre lo que el cristianismo realmente es, agregando tanta política, tanta ideología, tanta doctrina que puede ser buena o no, pero que no es la esencia del Evangelio. La fidelidad, hermanos, la definía Nicolás Tranchini así: la fidelidad es hacer lo que no quiero por amor a lo que más quiero. Y Cristo no deseaba la muerte. Puedes verlo en el Getsemaní. Cristo no deseaba la muerte. Dios no deseaba la muerte de su único hijo, pero por amor y fidelidad a su promesa, amó Dios al mundo. Y en esta redención encontramos reconciliación y propósito, una vocación santa. Como cuando Dios en el Antiguo Testamento siempre salvaba a su pueblo, lo salvaba para una vocación santa, ser luz a las naciones. Y nuestra fidelidad se manifiesta viviendo como Cristo vivió, cultivando los valores del reino. Amad a vuestros enemigos, amad y predicad el Evangelio. Pablo no estaba en esa situación porque era un guerrillero. Era guerrillero en el sentido de la batalla espiritual, pero él estaba ahí amando a sus enemigos. Dice el versículo 3 del capítulo 4 de 2 de Timoteo: porque llegará el tiempo en el que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Hermanos, estamos en tiempos donde muchos predican mentiras. Hay muchos pastores que hablan de que en el llamamiento a seguir a Cristo, pues Él te regala un coche, una casa, una vida sin dolor, una vida próspera. Predican un llamamiento que utiliza a Cristo como el medio para conseguir los deseos de un corazón perdido. Lo más triste de todo es que estos predicadores se alimentan de la vulnerabilidad de los pobres y de los que están perdidos. Necesitamos urgentemente corregir, reprender y animar con mucha paciencia a un mundo que busca a Dios donde no le está. El versículo 5 dice: dedícate a la evangelización. Hermanos, esta es nuestra santa vocación. Un chico a quien discipulé hace años me preguntaba esto: no sé qué es lo que quiere Dios de mí ahora. Y yo le llevé a algo que en esencia Dios quiere. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, esto no es un paso de fe. Dentro de todas las definiciones posibles de fe, la Gran Comisión no es un paso de fe. La fe es una confesión inicial. La Gran Comisión, nuestra santa vocación, es un acto de amor a Dios y al prójimo. Henry Nouwen escribía: ofrecí la paz hoy, traje una sonrisa a la cara de alguien, he dicho palabras sanadoras, abandoné mi enojo y mi rencor, perdoné, amé. Estas son las preguntas reales. Debo confiar, dice Henry, que en el poco amor que siembre ahora dará muchos frutos aquí, en este mundo y en la vida venidera. ¿Sabéis lo que me dijo este chico después de hablar con él?
Semanas después, mi hijo empezaba a llevar una cruz y a tener conversaciones con personas. Sencillo. Hermanos, no lo tenemos tan difícil. Lo hacemos difícil nosotros. Pablo lo tuvo muy difícil. Es cierto, tenemos oposición espiritual, pero el amor vence. El amor vence siempre. Aun cuando la muerte parecía ganar a Cristo, Jesucristo ha vencido. Porque su amor nunca deja de ser. Que así se manifieste nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo, y que sea el amor de Dios que sacie la sed que el ser humano tiene. Es posible que dentro de un mes nos vamos a olvidar de todo lo que he dicho hoy. Porque la batalla de la fe es olvidarnos precisamente de lo que Cristo ha hecho, y porque nos olvidamos de lo que Cristo ha hecho, nos olvidamos de nuestra santa vocación. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, del 8 al 13, dice: acuérdate de Jesús. Acuérdate de Jesús Mesías, de la simiente de David, resucitado de los muertos según mi evangelio, por el cual sufro aflicciones hasta prisiones como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por tanto, todo lo sufro por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en el Mesías Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Me he dado cuenta de la realidad de olvidarme de las cosas cuando estuve leyendo durante al menos 3 semanas, casi un mes, el mismo libro de la Biblia constantemente. Era Colosenses. Lo leí con varios chicos que están en la iglesia o que están fuera del país. Y era interesante volver a leerlo porque eso reflejaba en mí que me olvidaba cosas y que aprendía cosas nuevas. Dice Colosenses 4, y con esto concluyo: vivan sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, perdónanos porque nos olvidamos tantas veces de lo que tú has hecho por nosotros y de lo que quieres hacer a través de nosotros. Señor, ya hemos sido llamados a predicar tu palabra. Esta palabra que nos sacia, Señor. Hemos sido creados para estas buenas obras, como compartía Adrián, a saciar la sed que todo lo que encontremos bajo el sol, Señor, como decía Fred en la predicación de Eclesiastés, no puede saciar, Señor. La conclusión es anunciar tu paz y predicar tu evangelio de salvación por amor. Padre, como tú nos amaste a nosotros. Esta es nuestra santa vocación, Señor. Predicar el evangelio sea o no sea oportuno. Que si sufrimos por ti, Señor, como iniciabas el apóstol Pablo, la epístola de Timoteo, es por tus fuerzas, Padre, no por las nuestras. Gracias por tu infinita misericordia para con nosotros. Ayúdanos a pertenecer en ti, Señor, para reinar contigo. Que se haga tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Que llevemos palabras sanadoras a las personas. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, Señor. Cuán hermosos fueron tus pies, Padre.